Muy bien, muchachos, gracias de nueva cuenta. Bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a realizar un ejercicio complementario de arreglo de capacitores y un ejercicio también complementario de capacitor de placas planas paralelas. Con eso cerraremos la sesión. Y vamos a ver si hay alguna duda. De hecho, ya nos planteó aquí una duda Giovanni en relación a la práctica 6. Vamos a empezar revisando ese punto. Muchachos, si alguien más tiene alguna duda, pues váyanme haciendo ver. Antes de que pasemos a eso, ¿alguna duda, pregunta, comentario, muchachos? ¿Algo que quieran expresar para el grupo? Aparte de la mía, creo que no, profe. Aparte de la tuya, no. Ok. Si surgiera en el camino, muchachos, háganmelo saber, por favor. Voy a compartir entonces mi navegador para que revisemos esta parte de la duda de la práctica. Y pues aquí vamos a ver. De la práctica me dices que es en las 6, ¿verdad, Giovanni? Sí, profe, la práctica 6. Práctica 6. Aquí está el documento, lo voy a hacer un poquito más grande. Y me decías que era en el punto de la tabla o del cuestionario. La Es que hay primera en vez los dos. fue en la parte del cuestionario, en las dos. Del cuestionario, la duda que tenía nada más era en la pregunta 8. Ajá. Dice de qué tamaño sería una esfera que pueda acumular un coulomb de carga. Coulomb de carga. ¿De qué tamaño sería una esfera? Pues cuando se refiere al tamaño de una esfera te dice básicamente dos cosas, o de qué tamaño sería su radio, o de qué tamaño sería su superficie. Y bueno, vamos a partir del hecho de que conocemos algo que se llama la densidad superficial o volumétrica de carga, ¿no? Si nos acordamos de eso, voy a tomar aquí, ¿dónde están aquí? Si nos acordamos de eso, por ejemplo, la densidad superficial creo que se simbolizaba algo así como una, ¿no? Decíamos que era la carga entre entre el área, ¿no? Creo que así estaba, la carga entre el área. Entonces, ¿y cuál sería el valor de esa? La carga tendría que ser de un coulomb, pues de acuerdo con lo que nos pide aquí, ¿no? Sí. ¿De qué tamaño es un coulomb de carga? Y el área de una esfera Es 4 pi por radial cuadrado. 4 pi por radio al cuadrado. Ok. Para que esta densidad superficial, por ejemplo, del ¿cómo se llama? Para que esto se cumpliera, pues, esta densidad superficial debería de ser de un coulomb por metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso me dice que esta superficie encierra una carga de un coulomb en un metro cuadrado de superficie. Entonces, ese es el valor que debemos de asumir para esta densidad de carga. Si queremos que la carga en su interior sea de un coulomb, sería el valor de densidad de carga que debiera de tener. Y a partir de eso, pues determinar si esta área es pi por radio al cuadrado. Pues ahí podemos determinar directamente el área o directamente el radio.
Si despejamos de aquí, simplemente tenemos que hacer, el área va a ser de la densidad entre la carga, ¿no es cierto? La carga entre la densidad está mal. Si quiero calcular ahí si despejo de aquí me queda que es la carga entre la densidad. Pero tomando en cuenta esta consideración, esta es la consideración que hay que hacer. Si yo necesito que algo que tenga una carga ahí dentro, pues debo de referir su densidad, ¿cómo se llama? Su densidad superficial de carga de esta manera, 1 coulomb por metro cuadrado. Esto me dice que en 1 metro cuadrado de superficie debe de haber 1 coulomb. O la otra, si lo hiciera por medio de la densidad volumétrica, pues tendría que decir que la carga entre el volumen de esta esfera tendría que ser unitaria, es decir, en este caso la densidad volumétrica debiera de ser de 1 coulomb por metro cúbico. Y de las dos maneras debe de dar lo mismo, muchachos. De tal suerte que de aquí también podemos sacar el volumen de una esfera y despejar su radio. El punto es que una vez que tenemos el área, pues podemos calcular el radio de esta esfera. Y van a ver si lo hacen de las dos maneras, deben de llegar a un mismo radio. Aquí directamente les va a dar el área. Y de aquí, utilizando la ecuación del área, pues van a encontrar el radio de esta esfera. Profe, entonces esa superficie siempre va a equivaler a 1. La superficie, más que la superficie, la densidad superficial es lo que tenemos que tomar en cuenta. Es decir, sí, deberá ser unitaria la superficie o el volumen para que pueda tener una densidad unitaria también de 1 coulomb por metro cuadrado por metro cúbico. Entonces, el área tendrá que ser unitaria de un metro cuadrado, o el volumen tendrá que ser de 1 metro cúbico para que tenga esta densidad. Y de ahí, bueno, de ahí van ustedes a calcular el radio de esta esfera, y en los dos casos debe ser igual. Digo, la consideración es esta, básicamente, cuál es la densidad. Para que se contenga una cierta cantidad de carga en un cuerpo, hay que hacer la consideración de cuál es la cantidad de superficie, la relación que hay entre su superficie y su carga que debe contener, o la relación que hay entre su carga y su volumen que tiene ese cuerpo. Pero sí, efectivamente aquí esto me dice es la relación de carga por unidad de área, y esta me da la relación de carga por unidad de volumen. Pero las dos, de hecho, me deben dar el mismo resultado, es decir, una figura geométrica con las mismas características. En este caso, una esfera con el mismo radio. Pero bueno, ahí está el ejercicio para que lo hagan, muchachos. Les debe de dar, si no, pues ya me avisan. Nada más hay que hacer esta consideración. ¿Vale? Profe, yo Sí, tengo una duda en la parte de arriba de los gráficos. sí, Bueno, ¿le podría subir? sí. Déjame guardar esta imagen para Sí. que quede de referencia. Ya. Entonces, arriba, déjame quitar esto también porque si no. Aquí la gráfica de la segunda, Ajá, no, arriba. en la primera. Ajá, bueno, primero, nada más mi duda es para calcular eso, pues yo la hice en una, ¿cómo se llama? En una hoja de Excel, para no hacerlo con cada una.
Ujú. pero quiere que ponga el procedimiento de cómo calculé cada una, la 1, la 2, la 3, o nada más la No, tabla de resultados. cuando menos, con que pongas con un cálculo de ejemplo será suficiente. Ah, ok. Uno de ejemplo. ¿Cómo sacaste alguno de los valores? ¿El primero o el último? El del medio, sin problema, que sea uno al menos. Ah, ok. Y mi otra duda es que, bueno, me dieron valores como de 4 milímetros, 3 milímetros y así, pero pues en el video se ve como que están más separados al inicio. Entonces, A ver, en este caso me dice que vayamos variando. En este caso no vamos a utilizar las mediciones porque realmente no se hizo el experimento como tal. De hecho, ya los materiales que tenemos ahí ya no nos permiten hacer esto milímetro a milímetro. Entonces, la propuesta de esta es que abramos las placas a 2 centímetros de separación y luego vayamos reduciendo esa separación 1 milímetro cada ocasión para que lleguemos a dejarlas a 1 milímetro de distancia. Por eso me pide 21 mediciones, pero la tabla solamente me da 10 espacios. Entonces aquí la propuesta es que calculemos, muchachos, la capacitancia para, para estas distancias, empezando en 2 centímetros. La primera lectura es de 2 centímetros la distancia. Aquí dice distancia de separación R o D. La distancia para este caso serían en milímetros 20 milímetros. Y con eso vamos a determinar el valor de la capacitancia. Sabemos el área de las placas, les di por ahí el dato en las instrucciones, decía, me parece que son 30 centímetros de diámetro. ajá. Sabemos que lo que hay aquí es aire entre las placas, y entonces con ese valor podemos calcular el área, desde luego, podemos calcular, de hecho es una constante, la permitida del aire vacío, y con esos dos valores, y con esta distancia, que la primera sería de 20 milímetros, debemos determinar el valor de la capacitancia para 20, es nada más calculado. Y Ah, luego, pero es que le puso, uno, es que escribió que a partir de la capacitancia calculáramos la distancia en las notas. Bueno, ahí sí ve que está como subrayado, en los comentarios más bien. pues a lo mejor lo puse de más, no creo. Aquí nada más vamos a determinar las capacitancias y vamos a graficarlas. Ah, bueno. Porque efectivamente el problema es que no podríamos tomar en cuenta o calcular las distancias para poder comparar las mediciones, pero en este caso las mediciones no se hicieron bien porque precisamente el equipo ya no nos daba para hacer precisamente estos valores de reducir milímetro a milímetro. Entonces ahorita vamos a conformarnos, digamos, en calcular las capacitancias para cada uno de estos 10, nada más 10, no las 20, sino de 10, 20, 19, 18, 17, hasta, me parece que digan a 10 o a 11 milímetros de distancia, y determinar las capacitancias para cada uno de esos. Y con esos 10 Ok. valores, graficar Y y también la otra duda era, ¿la gráfica de energía contra distancia es la energía potencial? No. energía potencial contra distancia, pero para eso necesitábamos haber alimentado el capacitor y no lo alimentamos. Así que no estoy dando ningún voltaje, entonces no Ajá. hacemos la parte de la gráfica de energía. Ah, ok, sí, nada más es La parte 1.1 y 1.2, que es capacitancia, y obtener la ecuación de la recta de capacitancia contra distancia. Ajá. Nada más Y otra duda, números. abajo, en el 1.5, ¿a qué se refiere de comparar? 1.5. Ajá. De comparar el valor de la capacitancia para cada ejercicio contra la del aire. Ok, aquí vamos a calcular para los diversos materiales, eso sí se ve en los videos. Aquí sí vamos a utilizar la información que viene en los videos. Hay 5 materiales que están colocados entre las placas del capacitor. Se van entrando y saliendo uno y se ve la medición de cada material. Aquí nada más hay 3 marcados, pero también por ahí hay cartón y hay una espuma. Ah, ok. Entonces, ¿También los incluimos? también los incluimos. Ah, ok. Creo que está la nota que para todos vamos a considerar la misma separación, como si fueran 5 milímetros el espesor Ujú. de Sí, estos güey, esa materiales. parte sí la entendí nada más, bueno, lo de abajo,
ya es lo que haces en la tabla, ¿no? Nada más es comparar, tú vas a determinar la capacitancia del material y vas a comparar contra la del aire. Entonces vas a ver qué tantas veces o qué tan más grande, más pequeño es con respecto a la del aire. Eso se trata, comparar el valor de la capacitancia. Sacar la relativa. Así es, que es precisamente esa relativa. Ah, ok, Es está bien, decir, profe. si es mayor que la unidad, pues es mayor la capacitancia, ¿no? Si es menor que la unidad, pues será menor la capacitancia, comparada con la del aire. Sí, es nada más prácticamente lo que te da como esta columna de resultados de la permitida relativa. Nada más esa es la comparativa. Sabemos que la permitida relativa del aire, ¿cuánto vale? 1. Uno, es unitaria. Entonces, Nada más que, bueno, con los datos del video no me dio 1. Me dio 1.3 por 10 a la menos. ¿Cuánto? 11, algo así. Pero el chiste es que no me dio. tomaste el valor de la capacitancia sin ningún dieléctrico también, ¿verdad? Ujú. Bueno, es que lo tomé cuando no había nada adentro en el video. Marcaba 0.184 nanofaradios y con 5 milímetros, pero no me dio 1. Y bueno, lo que aquí importa es que los 5 milímetros son estimados para todo, porque tampoco lo medimos en la realidad. Nada más con que se vea que es el procedimiento, ¿no? Sí, es con que se vea la relación. Por ejemplo, si efectivamente esta te dio 1.3, pues esta van a ser un número que está de alguna manera emparentado o relacionado con nosotros, ¿no? Seguramente números más grandes, al menos así esperamos, porque estamos poniendo materiales distintos, que eso hace necesariamente que la capacitancia aumente. Ujú. Nada más es ver esa relación, ¿no? Efectivamente, la del aire debe ser la más pequeña, porque en teoría todos los otros materiales hacen que la capacitancia aumente, que la capacidad de almacenar carga de ese capacitor sea mayor. Nada más es ver esa relación. ¿Sale? Gracias. Ok. Sí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo más que quieran que revisemos aquí? ¿Ya no, muchachos? Creo que ya no, profe. Creo que no, profe. Voy a dejar de compartir, entonces vamos a ir rápidamente al ejercicio que tenemos planteado para el día de hoy. Es muy sencillo, nada más para pues, coronar, prácticamente cerrar lo que es nuestra preparación para el examen del próximo jueves, muchachos. Ya quedamos próximo jueves 2 de la tarde. Tenemos nuestra segunda evaluación parcial desde energía potencial eléctrica, campo eléctrico, diferencia de potencial, potencial eléctrico total, capacitancia, capacitor de placas planas paralelas y arreglos de capacitores. Todo eso incluye nuestra segunda evaluación parcial. Y el día de hoy vamos a hacer un ejercicio complementario de capacitancia, de arreglo de capacitores y de capacitor de placas planas paralelas. Vamos a integrar un concepto que a lo mejor no hemos aclarado ahí, pero que es el punto en que vamos a aclarar. Bueno, por principio vamos a hacer este ejercicio, muchachos, rápidamente. Tenemos un circuito de este tipo, en el cual tenemos 8 capacitores conectados entre sí, de esta forma, y lo que tenemos, nos pide el ejercicio es calcular todo lo que dice ahí en los incisos A, B y C. Primero la carga en cada capacitor, es decir, tenemos que calcular la carga de cada uno de los capacitores. Y luego me pide la diferencia de potencial, es decir, el voltaje en cada capacitor, el voltaje en cada uno de ellos. Y finalmente la energía almacenada en cada capacitor, es decir, la energía potencial de cada uno de estos capacitores. Ya está. Tenemos una fuente de 10 volts alimentando el circuito. Y entonces tenemos que empezar a determinar esto, muchachos. La pregunta es, ¿qué hago como primer paso para poder determinar todo lo que me piden? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué empiezo a hacer primero para poder llegar a lo que necesito? ¿Podrías determinar la carga 1 y 3?
¿La carga? Sacar o el la capacitancia? equivalente. Pero es la carga o la capacitancia. Me dijo José Luis, la carga es la capacitancia, ¿no? Podemos observar que en el circuito, si llegamos a este punto, vamos a observar que estos capacitores 2 y 3 están conectados de una manera que conocemos y entonces podemos hacer un equivalente. Efectivamente. Entonces, eso es lo primero que haríamos. Pues en principio, lo primero que hacemos, aunque todo esto nos pide lo principio, lo primero que tenemos que hacer es buscar la manera de determinar la capacitancia total de este circuito, aunque no nos la piden, aunque no nos la piden expresamente, para poder calcular cualquiera de estas cosas, lo primero que tengo que hacer es calcular la capacitancia total. Y para eso, efectivamente, como me dijeron, hay que empezar a reducir este circuito. Lo primero que puedo hacer es calcular este equivalente. Si yo necesito calcular la capacitancia equivalente del 2 y el 3, muchachos, ¿a qué va a ser igual esa capacitancia equivalente? ¿Cómo están conectados 2 y 3? Es la suma, ¿no? De las capacitancias. La suma de las dos. Están en paralelo. Están en paralelo, entonces el capacitor 2, la capacitancia 2 más la capacitancia 3. De esa manera puedo determinar esta capacitancia 2, 3, es decir, 2 es un microfaradio, 3 es 3 microfaradios. Y con eso ya puedo determinar esta capacitancia equivalente de 2 y 3 son 4 microfaradios. Y bueno, una vez que la calculé, pues ya puedo redibujar mi circuito. Lo voy a redibujar otra vez aquí. Aquí estaría el capacitor 1 que no hemos... Y aquí estaría el capacitor 2, 3 que acabamos de calcular su equivalente. Por acá tendríamos el capacitor 4, el capacitor 5. Y aquí tendríamos el capacitor 6. Aquí se cerraría el circuito. Entonces ahí tendríamos el capacitor 1, este 2, 3 que acabamos de calcular aquí. Aquí tendríamos el 4, aquí tendríamos el 5, aquí tendríamos el 6. Bien, muchachos, ¿qué seguiría? Ya tenemos ahí una reducción del circuito. Sería el 4 y el 5, ¿no? Que están igual. Tendríamos que ver que el 4 y el 5 están igual que en el caso del 2 y el 3, están en paralelo. Y entonces calculamos su capacitancia equivalente del 4 y el 5. ¿Cuánto me da eso? Pues es igual a la capacitancia del 4 más la capacitancia del 5. ¿Cuánto me da eso? Entonces, ¿cuánto va la capacitancia de 4? 3 microfaradios. La capacitancia del 5. Un microfaradio. Entonces, en total, otra vez tenemos 4 microfaradios, ¿no? Y ese es el equivalente del capacitor 4.5. Voy a redibujar nuevamente mi circuito aquí ya con eso que acabamos de hacer. Entonces me quedaría el capacitor 1, que no lo hemos tocado. El capacitor 2, 3, que es el conjunto del 2 y el 3. El capacitor 4, 5, que es el conjunto del 4 y el 5. Y el capacitor 6. Y acá cerrado con una fuente. Ya está. 2, 3, 4, 5 y 6. Muchachos, ¿qué seguiría? Ya tengo esas 4 capacitancias así conectadas. ¿Qué seguiría? Convertirlas en una sola, ¿no? Convertirlas en una sola, es decir, calcular una capacitancia total, ¿no? Como ya es un circuito serie puro, ya puedo calcular una capacitancia total. Por definición, dado que es un circuito serie, que será igual. ¿Cómo calcula esta capacitancia total de estas 4 capacitancias? Es a la inversa de cada capacitancia, ¿no? Las inversas. Ajá, la inversa de la suma de las inversas es la inversa de la capacitancia 1, para empezar. Más la inversa de la capacitancia
3. Más la inversa de la capacitancia 4,5. Más la inversa de la capacitancia 6. Ya está. Ahora vamos a ponerles valores. Perdón, le puse la capacitancia y le pongo la carga. Díganme, muchachos, que me equivoqué. No me dejen irme con el error. Esto es capacitancia total, no carga total. Capacitancia total entonces va a ser igual a la inversa. De la inversa de la capacitancia 1, muchachos. ¿Cuánto vale la 1? 4. 4. 4 por 10 a la menos 6 faradios. Más la inversa de la capacitancia 2, 3. ¿Cuánto vale la capacitancia 2, 3? 4. 4. 4 por 10 a la menos 6. 6. Menos 6 faradios. Luego, más la inversa de la capacitancia 4, 5. ¿Cuánto vale eso? 4 por 10 a la menos 6. 4 por 10 a la menos 6. Gracias. Este no vale 4 por 10 a la menos 6. Faradios. Y finalmente la inversa de la capacitancia 6. ¿Cuánto vale la capacitancia 6? Igual 4 por 10 a la menos 6. 4 por 10 a la menos 6. Okay, si hacemos esto, entonces la capacitancia total va a ser igual a la inversa. Muchachos, la inversa de 4. Punto 25. Punto 25. La inversa de 10 a la menos 6. 10 a la 6, ¿no? La inversa de faradios, pues es faradios a la menos 1. Y así nos vamos, porque el otro es igual. Punto 25 por 10 a la 6. Faradios a la menos 1. Más punto 25 por 10 a la 6. Faradios a la menos 1. La última es lo mismo. Punto 25 por 10 a la 6. Faradios a la menos 1. Muchachos, ¿cuánto es la suma de todo eso? 1. 1 por 10 a la 6. 1 por 10 a la 6. Faradios a la menos 1. La inversa de 1 o 1 entre 1 es 1. La inversa de 10 a la 6 es a la menos 6. La inversa de faradios a la menos 1 son faradios. Entonces, ¿cuánto me queda esto? 10 a la menos 6 en un submúltiplo. ¿Cuántos? Micro. Micro. Tengo un micro. Microfaradios. Entonces, esta es mi capacitancia total. Una vez que ya reduje todos mis capacitores, aunque había capacitores aquí de 4, de 3, de 1, al final, en total, si están conectados de esta manera, al final mi capacitancia total del circuito es de 1 microfarad. Entonces, llego aquí finalmente a un circuito equivalente que tiene una fuente de 10 volts y una capacitancia total de 1 microfarad. Es mi capacitancia total. ¿Y en qué seguiría, muchachos? ¿Qué seguiría para que pudiéramos seguir resolviendo esto? ¿Alguna idea? ¿Qué podríamos calcular? Sacar la capacitancia total. La capacitancia total ya la calculamos. ¿Qué otra cosa es? La carga total, ¿no? La carga total, ¿no? La carga total de este circuito. Como ya conocemos la capacitancia total, podemos calcular la carga total sin ningún problema, que será igual la carga total de este circuito. Voltaje por capacitancia. Voltaje por la capacitancia. El voltaje total por la capacitancia total. Muy bien.
voltaje total pues, son los 10 volts que le aplicamos al circuito. Y la capacitancia total es la que acabamos de calcular en un microfaradio. Entonces, ¿cuánto tenemos como carga total? 10 microcoulombs. 10 microcoulombs, que son las unidades de carga. Esa es mi capacitancia, mi carga total, perdón, gracias. Entonces, ¿qué seguiría, muchachos? Ya conozco mi carga total, mi capacitancia total. ¿Qué seguiría? ¿Qué se les ocurre? Recuerden que vamos a ir con el circuito hacia atrás. Ahora vamos de este circuito rojo a este circuito azul. ¿Qué podemos determinar para este circuito azul? Sabiendo que la carga total es de 10 microcoulombs. Las Las cargas cargas de cada uno. Ya conocemos aquí la carga total de 10 microcoulombs y podemos saber entonces que la carga 1, por ejemplo, del capacitor 1, ¿cuánto vale? ¿A qué será igual? A 10 microcoulombs porque están en serie. Ok, a 10 microcoulombs porque es parte de este circuito serie. También podemos saber cuánto vale, por ejemplo, la carga de los capacitores 2, 3. Y va a ser igual a esta misma carga, la carga de los capacitores 2, 3. Porque por la propiedad del circuito serie, sabemos que la carga en cada uno de estos va a ser la misma. Entonces también podemos asegurar que la carga del capacitor 4, 5 es igual a 10 microcoulombs, igual que la carga del capacitor 6. Todas son iguales a la carga total porque es la propiedad de un circuito serie. Y bueno, lo podemos expresar así, ¿no? Podríamos expresar cada una de las cargas, igualarlas y decir al final que son iguales todas a 10 microcoulombs. Y esto es interesante porque nos sirve de base para el siguiente paso del ejercicio. ¿Qué sigue? ¿Qué seguiría, muchachos? ¿Qué podríamos calcular después de que ya determinamos cuánto valen las cargas en cada uno de estos capacitores o conjunto de capacitores? ¿Qué más podríamos determinar a El continuación? voltaje. El voltaje. Sí, por ejemplo, podemos determinar el voltaje en la carga 1 aquí, de aquí a acá. Luego de este punto a este punto, tal vez el voltaje 2 y 3. Y de este punto a este punto, tal vez el voltaje 4, 5. Y de este punto hasta acá, el voltaje 6. Entonces podríamos determinar esos voltajes. Ya está. Ahora sí, vamos a determinar, muchachos, entonces, aprovechando esto, ¿cuánto sería el voltaje 1, por ejemplo? ¿Qué sería igual este voltaje 1 por definición? ¿Es igual? Carga 1 entre capacitancia 1. Ajá. Capacitancia 1. Muy bien. La carga 1 ya la definimos arriba, ya encontramos su valor, que es esta, que es igual a 10 microcoulombs, entre la capacitancia 1, acá está su valor, 4 microfaradios, 4 microfaradios, y esto me da, es entre 4, 2.5, ¿no? Micros con micros, coulombs por faradio, esto me deben dar volt, 2.5 volts para el primer capacitor. El voltaje 2.3, muchachos, digo 2.3, en este momento lo que podemos determinar es el voltaje 2.3. Voltaje 2.3, aquí será igual. ¿Cómo calculo el voltaje 2.3? Carga 2.3 sobre capacitancia 2.3. Muy bien, carga 2.3 sobre capacitancia 2.3. Carga 2.3 ya la calculamos por medio de la ecuación de la propiedad del circuito serie, que son 10 microcoulombs en este caso, igual a la carga total. Entre la capacitancia 2.3, que también la calculamos arriba, fue un equivalente. Acá está. 4 microfaradios. Con eso podemos calcular el voltaje 2.3, micros con micros, 2.5 coulombs por faradios, 2.5 volts.
Ya está, tenemos el voltaje entre 2 y 3. Ok. Muchachos, el voltaje entre 4 y 5 ahora, ¿qué es lo que podemos calcular? Voltaje 4 y 5, ok, es igual. Por definición, muchachos. ¿Carga cuál? ¿Cuál carga? ¿Cuál? 4, 5. 4, 5. 4, 5 entre capacitancia. 4, 4, 5. 4, 5. La carga 4, 5 igual que la 2, 3, igual que la 1, igual que la 6 es la total de 10 microcoulombs. Entre la capacitancia 4, 5, ya también la calculamos aquí abajo. Es de 4 microfaradios. Igual va a dar entonces 2.5 volts. Esto, muchachos, lo único que me resta aquí es determinar cuánto vale el voltaje 6. Es el voltaje del capacitor 6. Está por terminarse la sesión, muchachos. En cuanto se termine, vamos a la pausa de los 2 minutos y nos reconectamos. Una vez hasta donde llegamos, el voltaje 6 entonces es igual. Carga 6 entre capacitancia 6. Gracias, carga 6 entre capacitancia 6 y los mismos 10 microcoulombs de capacitancia 6, que es de 4 microfaradios. Nos vemos en 2 minutos, muchachos.